Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otro coloquio astrológico donde hablamos de diferentes significantes astrológicos en relación a la perspectiva tradicionalista astrológica. Junto a mí me acompaña nuevamente el astrólogo Albert Masdeu. Caballero, ¿cómo se encuentra hoy? Pues muy bien hallado. Aquí nuevamente, después de un leve receso que hemos tenido estos últimos días, ya volvemos a reunirnos. Hoy con un tema pues muy polémico, ¿no? Definitivo, hoy vamos a hablar respecto a algo que literalmente no se encuentra en la astrología tradicional. Hay personas que los incluyen, obviamente, y ese es el tema de los planetas transsaturninos. Y para aquellos que no sepan qué son los transsaturninos, escuchen esa palabra, transsaturninos. No es que eran planetas que se convirtieron en Saturno, no son planetas trans. Lo que significan son que son más allá de Saturno. Y obviamente nos referimos a los planetas de Urano, Neptuno y Plutón. Urano descubierto en el 1781 por William Herschel, un astrónomo, no sé si, quizás era astrólogo, pero yo sé que es astrónomo, por lo menos, británico. Tengo entendido que era amigo de Isaac Newton. En adición a eso, Neptuno, que fue descubierto en el 1846, pero en tradición neptuniana hay mucha debate porque hubo un astrónomo alemán y uno francés, y parece que uno lo descubrió antes que el otro, y hubo como que un dilema ahí que es muy tradicional de las cualidades neptunianas, y Plutón, que finalmente fue descubierto por un astrónomo americano en el 1930. Y subsiguientemente también podemos incluir los adicionales transaturninos que se han descubierto en el siglo XX y siglo XXI. Entre ellos, recalco Makemake, que es un objeto transaturnino del cinturón de Kuiper Belt, ¿verdad? Que ahí es donde está Plutón. Makemake es más pequeño que Plutón, pero es significativo. Y es por tal razón que en los últimos años se han suscitado debates en relación a la cualidad de Plutón como planeta, porque se han descubierto muchos saturninos muy parecidos a él, ¿verdad? Y ahí es que entra este debate: ¿Plutón es un planeta, no es un planeta, es un planetoide, ese tipo de cosas? Ahora bien, ¿qué tienen que ver los transaturninos con la astrología? Un arte y una ciencia que lleva milenios, quizás mucho más de lo que la academia nos quiere decir. Según la Yotisha, la astrología tiene 16.000 años. ¿Qué tienen que ver los transaturninos, que nada más tienen 250 años, desde Urano para acá, más o menos, con la astrología? ¿Qué podemos hablar respecto a la presencia de estos orbes que están ahí? O sea, por lo menos Urano y Neptuno son planetas que están ahí y que forman órbitas como los demás planetas a lo largo de la eclíptica. Claro, no se pueden ver con el ojo, por eso fue que fueron descubiertos hace poco tiempo, porque fueron descubiertos con tecnologías ópticas de telescopios y ese tipo de cosas. Albert, ¿cómo podemos empezar este coloquio controversial hasta cierto punto? Bueno, tú decías, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver qué es lo que tienen que ver los transaturninos con la astrología tal y como nosotros la entendemos desde el marco tradicionalista, ¿no? Desde el marco de la astrología tradicional, que yo me esfuerzo muchas veces en romper con esa etiqueta que se nos cuelga, tradicionalistas, porque en el fondo nosotros no somos tradicionalistas, nosotros somos simplemente astrólogos, pertenecemos a una tradición y a través de esa tradición han ido madurando una serie de técnicas, y esas técnicas son las que nosotros empleamos, unas técnicas que están contrastadas de acuerdo a través de una transmisión, ¿de acuerdo? Y que han ido madurando a lo largo del tiempo. Entonces, tú estabas comentando que qué tienen que ver los transaturninos con la astrología. Pues básicamente lo mismo que tiene que ver la balística con el arte de la espada samurái japonesa, ¿de acuerdo? O lo mismo que tiene que ver la pólvora, lo mismo que tiene que ver la pólvora con el arte de la esgrima, ¿no? O sea, nada, no tiene nada que ver. O sea, son cosas que se usan finalmente para lo mismo, pero que responden a unos paradigmas completamente distintos, ¿no? Son Bello, unos paradigmas completamente diferentes. bello. Es cierto que las pistolas, las escopetas, de acuerdo, se usan para la guerra, ¿vale? Lo mismo que la espada de samurái. Pero la técnica del samurái es una técnica pues que está consagrada a unos principios, a una ética, un paradigma, una manera de entender el universo, una manera de ver la Bushido. vida. Y sin embargo, lo que representó
pues la introducción de este tipo de armas, ¿de acuerdo? Dentro del paradigma de la guerra japonesa, ¿no? Pues supuso una ruptura muy importante. Ahora bien, siempre que estamos hablando de técnicas tradicionales, y prácticamente las hay en todas las ramas del conocimiento humano, la comprensión de lo que son esos mimbres sobre los que se edifican y la comprensión también de las reglas son muy importantes y de hecho son la base de que funcionen. Lo he comentado muchas veces, o sea, las técnicas en general no periclitan, no prescriben. Y ese factor es muy importante de tener en cuenta. Y lo podemos comprobar siempre que estamos hablando de la diferencia entre técnica o tecnología y ciencia, ¿no? O sea, la ciencia dentro de 200 años, pues probablemente la ciencia se moverá por otros paradigmas completamente diferentes. Y muy probablemente ninguno de los preceptos de la ciencia contemporánea nos servirán, por ejemplo, para comunicarnos. Y sin embargo, la tecnología que se ha derivado a partir del conocimiento de la ciencia contemporánea, pues nos ha servido para fabricar, por ejemplo, teléfonos celulares, claro. herramientas. Si dentro de 200 años, según las mismas técnicas que estamos utilizando, alguien fabricara un celular, el celular seguiría funcionando. Funcionaría pues también como la época contemporánea. O si nosotros, por ejemplo, construyéramos una espada, como hacían los artesanos japoneses del siglo XI, pues seguiría siendo una espada perfectamente funcional, incluso mucho más funcional que la que nosotros podamos constituir pues, a partir de nuestras técnicas contemporáneas, nuestras técnicas modernas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los transaturninos, estamos hablando de unos planetas que por su órbita, ¿de acuerdo? Y por sus características y por el hecho de encontrarse donde se encuentran y actuar como actúan, ¿de acuerdo? No están dentro del sistema semiológico y del álgebra que nosotros utilizamos dentro de la astrología, ¿de acuerdo? Para explicar los diferentes ciclos. Sí hay ciertos factores que podrían avecinarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que Urano tenga un ciclo de 84 años, ¿de acuerdo? Es un ciclo que se corresponde con 3 veces el ciclo de Saturno, pero a lo largo de mucho tiempo nosotros no hemos necesitado de Urano para comprender el ritmo ternario, ¿de acuerdo? O la terna, ¿de acuerdo? Múltipla, ¿de acuerdo? De los ciclos de Saturno, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con Neptuno, que también tiene múltiplas, o sea, también tiene una órbita que es múltiplo, ¿de acuerdo? De ciertos movimientos de ciertos planetas, de los que algunos astrólogos tradicionalistas, entre comillas, se han valido un poco para ir introduciéndolos, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra práctica, ¿no? O sea, como relacionando los ciclos de los planetas transaturninos con los ciclos de otros planetas que se encuentran dentro del ámbito de nuestro sistema solar. Se refiere a lo que es la teoría de las octavas, ¿verdad? De asociar por analogía los planetas interiores con los transaturninos, decir de que Urano es la octava mayor de Mercurio, Neptuno es la octava mayor de Venus, bueno, y Plutón es la octava mayor de Marte. No sé si a eso es lo que se refiere. A lo que me refiero es que los ciclos matemáticos, o sea, los ciclos cumplidos de cada uno de los planetas, guardan unas relaciones entre sí. O sea, por ejemplo, nosotros, cuando estamos hablando, nosotros sabemos que 360 meses lunares es el ciclo de Saturno. Y por lo tanto, la relación que hay entre el ciclo de Saturno y el ciclo de la Luna es análogo al movimiento del Sol alrededor, marcando 360 grados. Y por lo tanto, a partir de esas diferentes proporciones, ¿de acuerdo? Y todos los planetas se corresponden con esas proporciones, pues nosotros establecemos una red de significados. Entiendo. Una dimensión matemática. Entonces, muchos astrólogos prácticamente contemporáneos, a partir de lo que deducimos en términos matemáticos, geométricos y numerológicos también, pues han buscado en los planetas transpersonales, los planetas transaturninos, ¿de acuerdo? Han buscado en los planetas transaturninos ciclos que puedan integrarse dentro de ese orden para, de alguna manera, hallar una armonía matemática
que incluya esos ciclos y a través de ciertas analogías poderlos implicar dentro de este orden. Ya. Lo que pasa es que ahí hay un problema estructural muy importante. Es que hay que tener en cuenta que la cosmología, la cosmología y la física en la que se basa la astrología clásica, ¿de acuerdo? Atribuye a los planetas, por ejemplo, cualidades primarias, atribuye a los planetas regencias, atribuye a los planetas diversos testimonios, todos los planetas aparecen representados en todos los signos, e incluir a los transaturninos dentro de ese ámbito, pues Arruina todo. desmonta totalmente la arquitectura, Claro. de la astrología. Eso sería como ir a Grecia y ponerle un letrero de neón que diga Partenón en el Partenón. O sea, y antes que prosigamos a ese tema de las regencias, de las cualidades, es muy importante denotar la historia antes que prosigamos. Hay que tener en mente que la astrología clásica durante el siglo XVIII por poco desaparece, precisamente por las revoluciones cientificistas, obviamente la revolución heliocéntrica, que es un poco anterior, todo este movimiento secular, que obviamente va a ser, pues, es posterior al Renacimiento y anterior a la Ilustración, donde el hombre occidental, que obviamente es nuestra tradición, pues opta por cambiar su rumbo de uno más orientado hacia la tradición religiosa católica o cristiana a una más secular y laica. Y en ese proceso todos los preceptos pues mágicos, esotéricos, van, tú sabes, decayendo o yendo cada vez más y más al trasfondo, específicamente lo que es la astrología, lo que es la teología, lo que es la alquimia, todas estas cosas que tienen que ver con estos temas. Y precisamente en ese momento, Dios sabe lo que hace, es que empezamos a descubrir a los transaturninos. Empezamos a descubrir a Urano precisamente a finales del siglo XVIII, 1781, entre Revolución Americana y Revolución Francesa. Por eso es que tiene esas connotaciones Urano, de subversión y de heterodoxia, precisamente por eso. Y en ese proceso estamos descubriendo a los transaturninos. Luego siglo XIX Neptuno, luego siglo XX Plutón. Y cada uno toma sus características debido a los procesos históricos que estaban sucediendo en ese momento. Claro, desde una perspectiva occidental, porque que eso es otra cosa muy importante de notar, que hasta cierto punto los significantes de los transaturninos son bastante eurocentristas, contrario a lo que muchos astrólogos modernos quieren postular en términos de sus cualidades universales, que no necesariamente es así. Pero más allá de eso, a lo que me refiero es, y esto es una investigación histórica que yo he tratado de hacer y que realmente me ha tomado un poco de trabajo, porque obviamente pues, yo recaigo únicamente en los medios de internet gratis, no puedo ir a bibliotecas porque vivo en una isla en el medio del Caribe. Pero a lo que me refiero es que yo siempre me preguntaba cómo, cuándo, dónde los astrólogos decidieron que Urano iba a regir a Acuario. ¿Cómo, cuándo y dónde los astrólogos decidieron que Neptuno iba a regir a Piscis? ¿Cómo, cuándo y dónde los astrólogos decidieron que Plutón iba a regir a Escorpio? Y yo no conozco la respuesta. Sé que hubo un astrólogo que se llamaba Rafael, que era británico, creo que era, o nadie sabe quién era el tipo, aparentemente, y ese fue el tipo que empezó a decirte que, bueno, Urano se asocia a Acuario, sacó a Saturno, que es lo que usted está diciendo, que irrumpe ese orden. Hay muchas personas no entienden esto porque no conocen lo que es la astrología clásica, y a la misma vez, subsiguientemente, pues llegó un momento luego del siglo XIX, que después Neptuno le dieron a Piscis, y en algún momento en el siglo XX, a Plutón le dieron a Escorpio. Y entonces uno pensaría, wow, pues esto fue que hubo uno piensa en la Internacional Socialista, ¿verdad? Uno piensa en un gran congreso de astrólogos de todo el mundo, de América, de Europa, de Asia, de Australia, de África, de Medio Oriente, de todo el mundo, y se reunieron y dijeron, ahora Acuario será de Neptuno. Y todo el mundo aplaudió y votó, pero no fue así para nada. Fue más una cuestión de dedo, y fue un tipo loco por ahí que nadie sabe, o sea, bueno, no loco, pero lo que me refiero es un tipo normal y corriente como yo, como Atman, que dijo, esto va a ser, y la gente pues siguió repitiendo eso. O sea que tenemos que tener eso en mente. Eso lo vemos en otras astrologías también, por ejemplo, con el Ayanamsha.
en la astrología védica, el Ayanamsha que la mayoría de las personas utilizan, se llama el Lahiri Ayanamsha, que para aquellos que no sepan, el Ayanamsha es la medición que se utiliza para corregir el zodíaco tropical a uno siderio. Y entonces la gente piensa de que el Ayanamsha de Lahiri se escogió en un gran congreso de Yotishis y todo el mundo vino y votó y dijo, este va a ser el Ayanamsha, y todo el mundo aplaudió. No, fue una decisión puramente burocrática hindú, bajo Nehru. Y pusieron este tipo que se llamaba Lahiri, que querían homogenizar el calendario hindú para que todo el mundo tuviese las mismas fiestas a la misma vez, porque contrario a lo que muchos occidentales piensan, la India es un sitio súper heterogéneo, quizás al igual que China, que es un sitio súper heterogéneo, y como Europa, lo que pasa es que Europa es un continente en varias naciones, estos son países con varias naciones, y entonces homogenizaron el calendario con un Lahiri Ayanamsha puramente burocráticamente. Y vemos estas cosas una y otra vez en la astrología, especialmente en el contexto moderno. Y quizás en el contexto clásico, los autores, pues tú sabes, veían las cosas anteriores y postulaban ideas y conjeturas, pero seguía una línea, ¿verdad? No había una ruptura, no había, ¿cuál es la palabra que quiero decir? No había una especie de como de sentimiento iconoclasta en ese sentido. Y vemos eso en diferentes partes. Ahora bien, ¿cómo llegaron los transaturninos a tener regencia? Pues realmente nadie sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que hubo uno que otro que dijo esto y la gente lo repitió constantemente porque estaban desconectados de la tradición. Porque a la misma vez que se empiezan a descubrir los transaturninos, la astrología moderna empieza a nacer. Específicamente en el siglo XIX, con Neptuno, con lo que son específicamente los movimientos espiritistas, lo que son los movimientos teosofistas, y subsiguientemente a principios del siglo XX lo que son los movimientos psicológicos. Y eso es lo que engrana hasta cierto punto lo que es la astrología moderna del siglo XX que conocemos hoy en día. Disculpe, Albert, ¿qué tienes que decir respecto a los transaturninos? Porque eso es otra cosa, no hemos hablado de las cualidades, porque ni Neptuno, ni Urano, ni Plutón tienen cualidades, o sea, cómo, o sea, qué aberración, ¿verdad? No podemos hablar de sus cualidades primarias, porque sus cualidades primarias, pues no sabemos si son cálidos, si son fríos, si son húmedos, si son secos. Y es una... Podemos deducirlo, hasta cierto punto podemos deducirlo de los signos a los que se asocian, ¿no? Acuario, Piscis y Escorpio. Lo que pasa es que con el tema de las regencias de los transaturninos tenemos pues una agria polémica, especialmente con Plutón, ¿no? Claro. A Plutón, Carter, por ejemplo, le asocia a Aries, y entonces es cuando establece la tripleta de Acuario, Piscis y Aries, tres signos sucesivos. Conjuntos, claro. Volguín, por ejemplo, le asocia a Plutón, por ejemplo, a Sagitario, ¿vale? Wow. Que allí es donde tiene su Sagitario, Plutón. Bueno, eso hace mucho más sentido que Escorpio, para ser honesto. Bueno, él se basa para expresarlo en un hecho, que es un hecho muy interesante acerca de las características astronómicas de Plutón, que poca gente conoce. O sea, Plutón en realidad no es un planeta ni un planetoide. Son dos planetas. O sea, es una luna, ¿de acuerdo? Caronte y Plutón, que tienen prácticamente las mismas dimensiones y que giran uno alrededor del otro, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que está girando alrededor del Sol, en el caso de Plutón, es una suerte de consorcio entre dos planetas que se están mirando continuamente. Y yo recuerdo cuando estudiaba los transaturninos, que hubo un largo periodo de tiempo que me dediqué a su estudio, de acuerdo que cuando escribían, o sea, hay un diagrama de Jung que se refiere a la construcción del inconsciente profundo y los diversos niveles de la psique, en donde marca una topología establecida a partir de dos núcleos, ¿no? Y esos dos núcleos que giran uno alrededor del otro, formando una suerte de danza, ¿de acuerdo? Alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Alrededor del centro, mejor dicho, pues guarda una analogía muy estrecha con el ciclo de la órbita de Plutón respecto de Caronte, ¿no? Plutón y Caronte giran uno respecto al otro, ¿vale? Porque tienen prácticamente las mismas dimensiones. Con lo cual no es ni un planetoide ni un planeta. Es un sistema planetario binario, ¿no?
Y eso se corresponde de manera bastante exacta con algunas de las cosas que se le asociaron a ese planeta, hasta el punto de que hubo astrólogos, ¿de acuerdo?, que consideraron que el hecho de que se descubriera justo en el momento en el que precisamente Plutón se encontraba en los últimos grados de Géminis, principios de Cáncer, ¿vale?, pues se correspondía precisamente con esa morfología típica del planeta. Lo he oído en algunos, vamos, lo he leído en algunos libros que hablan acerca del misterio de Plutón, ¿no? Planeta de la transformación, según dicen, el planeta. Demetrio Santos, por ejemplo, un astrólogo español muy respetado. Sí, muy un bueno. astrólogo que hizo en su momento grandísimos aportes a la astrología, incluso desde el ámbito tradicional. Explica que los transaturninos se corresponden con los 3 niveles de cerebro, ¿no? O sea, el cerebro reptiliano está representado por Plutón, el mesoencéfalo, cerebro límbico, está representado por Neptuno, ¿de acuerdo? Y el neocórtex, esto es aquello que nos hace humanos, aquello que nos da esa plasticidad en el cerebro que nos permite utilizar el lenguaje y servirnos de él para comunicarnos, pues estaría vinculado a Urano, ¿no? Es el neocórtex, mesoencéfalo y cerebro reptiliano, con sus correspondientes impulsos y con sus correspondientes inputs que de alguna manera se corresponden con la estructura fisiológica del cerebro, ¿no? Y el descubrimiento de los transaturninos estaría, por lo tanto, implicado, pues, en el proceso a través del cual la humanidad entra en una edad en la cual el hombre empieza a descubrir las bases fisiológicas de su diferencia, ¿no? Y de alguna forma dejamos de dar una interpretación espiritualista acerca de la realidad, según dicen algunos estudiosos, y empezamos a verlo desde un punto de vista racionalista y empirista, ¿no? A través del método científico nos adentramos dentro de los niveles en los cuales, pues, hay que dar una explicación fisiológica y una explicación pormenorizada a través del método científico de nuestra idiosincrasia como seres humanos y de nuestro papel en el universo, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, los transaturninos penetran de forma o irrumpen, pues, en el ámbito de la astrología, aportando, pues, esos 3 diferentes niveles, ¿no? O sea, el nivel cognitivo vinculado a lo neural, que sería Urano, ¿de acuerdo? El nivel más límbico, más vinculado a la capacidad que tiene el ser humano de establecer un estado de fase recíproco, la comunicación a través de los sueños, la comunicación a través de las diferencias osmóticas en cuanto a nuestras envolturas energéticas, que estaría vinculado a ahí estaría involucrado Neptuno. También, pues, hay quien dice que Neptuno tiene que ver con esa función cuasi paranormal que tenemos todos los mamíferos, a través de las neuronas espejo, pues, de determinar estados de ánimo profundos de otra persona simplemente a través de una percepción precognitiva, ¿de acuerdo? O una cognición a través de un estado alterado de conciencia. Eso tendría que ver con Neptuno. Y luego, pues, todo lo que son los procesos de transformación y lo que son los procesos a través de los cuales el alma arraiga en los instintos básicos, en las pulsiones básicas, y arranca, pues, a través de la voluntad de dominio, voluntad de poder, ¿de acuerdo? Que estaría vinculado a Plutón, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 significadores, pues, también están hasta cierto punto representados en la estructura del árbol sefirótico, ¿no? O sea, nosotros contemplamos y asociamos cada una de las sefirots a un planeta, ¿de acuerdo? Viendo, pues, la base, Cabalística. Akut, Sod, Jod, Geset, bueno, todos el árbol sefirótico, pues tendríamos Jogma, Keter y Binah, ¿de acuerdo? Que estarían incluidos dentro de lo que representaría la Gran Madre, que es Saturno, que representa el punto más elevado dentro de la sefirot, dentro del árbol sefirótico clásico. Pues tendríamos que Plutón representaría a Da'at, o sea, la sefirot oculta, ¿de acuerdo? Tendríamos Keter y Jogma, que representarían Neptuno Y Vina. y Urano, ¿de acuerdo? Ah, ok. O sea, Keter sería...
Keter Dat, o sea, la Sefirot oculta sería Plutón. Ah, claro, la de Y la 11. tendríamos Claro, a la claro, la izquierda pulsa. Binaj, Claro. ¿de acuerdo? Binaj sería, sería Urano, Y ¿de Hawkman. acuerdo? Y Hokmah sería Neptuno. Y Ok. tendríamos la fuente, ¿de acuerdo? Que Que me gustaría nuevamente, esto es un justo lo que mejunje, esto es un mejunje porque esto es algo nuevo. O sea, es como que coger algo viejo, la cábala, y, y ponerle algo nuevo, que son los planetas transaturninos. Coger algo viejo, la regencia, y ponerle algo nuevo, que son los transaturninos. A la misma vez, y por si acaso, con la cábala, tú sabes, la cábala ha sido el ejemplo perfecto de esto porque todo el mundo le pega cosas a la cábala y todo el mundo pega la cábala a otras cosas. A tal punto que hay influencia cabalística, por ejemplo, en cosas tan aleatorias a la cabala como, por ejemplo, la santería aquí en América. O sea, sí. la cabala, el misticismo cabalístico se ha pegado a todo. Pero vemos también diferentes técnicas. Es extraordinariamente infeccioso. O sea, todo lo que toca cabalístico queda Figurativa y infectado. literalmente. Sí, sí, tiene una capacidad de impregnación sorprendente. Claro, la O sea, condición moderna es cabalística hasta cierto punto. Claro. Eso es otro tema muy entonces, interesante que nos podemos meter, pero adelante, disculpe, pero prosiga. tenemos, por lo tanto, una sopa muy, Un muy, mejunje, ¿sí? muy, muy, muy nutrida, de acuerdo, de ingredientes, a través de los cuales a lo largo de estos últimos 250 años pues se ha manejado la irrupción de estos nuevos fenómenos, de acuerdo, dentro del ámbito de la astrología, que evidentemente han podido hacerlo porque las bases astrológicas tradicionales, Estaban de acuerdo, ausentes. pues estaban olvidadas, de acuerdo, no eran consideradas ya en los últimos tiempos, a lo largo del siglo XVII. Evidentemente la astrología clásica había entrado en un proceso de apoptosis, o sea, de destrucción, ¿vale? De sus bases, que bueno, que sería muy interesante hacer un análisis y explicarlo y tener un debate, Definitivo, eso lo pues podemos hacer en el próximo pormenorizado programa. acerca de por qué una cosa que funcionaba tan bien, ¿de acuerdo? Como la astrología árabe y que irrumpió en Occidente de una manera tan exitosa a lo largo del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, pues paulatinamente se va debilitando. O sea, las razones pues pueden ser múltiples, ¿no? O sea, la incomprensión acerca de muchas de las técnicas que aportaron los árabes, La el olvido. ilustración. Bueno, la ilustración es un fenómeno que irrumpe dentro del ámbito de la cultura, ¿de acuerdo? Como un nuevo paradigma cuando ya evidentemente el paradigma antiguo sobre el que se basa la astrología ya estaba muy debilitado, ¿de Cierto. acuerdo? O sea, en realidad la ilustración no rebate los principios de la astrología. O sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, yo recuerdo una discusión que mantuve con un astrólogo que le daba a Neptuno, por ejemplo, la regencia de Leo, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, ya fue la gota que colmó el vaso y ya entonces entré a saco para tratar de ponerle un poco de orden, ¿no? Claro. Neptuno, más que Plutón, la todavía ha ilustración, tenido... Neptuno, pero la ilustración sí irrumpe en el marco tradicional astrológico en el sentido de que es un movimiento secular humanista. Es un movimiento secular humanista, pero hay que tener en cuenta que aquello a lo que apela precisamente la ilustración contra las corrientes oscurantistas, ¿de acuerdo? O sea, contra el oscurantismo, es precisamente una petición de parte de esas diferentes disciplinas turbias, oscuras, ¿de acuerdo? Mágicas, a que reconstituyeran un lenguaje denotativo, o sea, un lenguaje científico, un lenguaje basado en la metodología del discurso racionalista, epistemológicamente consistente. Claro. Y precisamente si por algo se destacó la astrología y desde el principio de los tiempos, fue por ser un valladar, o sea, un valladar de la epistemología, o sea, un principio epistemológico de lo más lúcido. Con lo cual, hasta cierto punto, si la astrología hubiera estado en su mejor momento, esto es, si a lo mejor quien hubiera defendido la astrología de esos embates hubiera sido Al-Kindi, hubiera sido Al-Khayyat, hubiera sido no sé, cualquiera de los científicos árabes del siglo VII, del siglo VIII, del siglo IX, pues a lo mejor
los que hubieran quedado como oscurantistas son los racionalistas. Que hasta cierto punto eso, bueno, desde mi perspectiva, ellos eran los oscurantistas. Y quizás también desde mi perspectiva, si querían hablar de un lenguaje racionalista, bien podían haberse dirigido pues al tipo de lecturas que yo en estos momentos, por ejemplo, estoy traduciendo. Claro. Lecturas árabes, por ejemplo, en las que vemos pues, asociados a la astrología, descubrimientos y procesos de desarrollo de técnicas pues como el álgebra, por ejemplo, como la geometría, de acuerdo, como las matemáticas avanzadas en el ámbito de la astrología árabe, porque en realidad fueron inventos que se aplicaron en un primer momento a cuestiones astronómicas. En aquel momento la astronomía y la astrología no estaban claramente diferenciadas. Claro, no había un divorcio. El lenguaje de la astronomía nunca ha dejado de ser un lenguaje astrológico, a pesar de que se hayan olvidado las raíces y los fundamentos, ¿no? Entonces, lo que representa la ilustración es más bien una lucha contra otras tendencias, ¿de acuerdo?, que se desviaban a partir de lo que fue en un momento dado la irrupción de la astrología en el mundo moderno, ¿de acuerdo?, pero no propiamente a la astrología como lenguaje científico, ¿no? Como un lenguaje científico que fue desde prácticamente sus primeros tiempos. Y a la misma... disculpe. Adelante usted. Hay que tener en cuenta que muchas veces ahora, cuando algunos astrólogos contemporáneos debaten con nosotros debatimos con algunos astrólogos contemporáneos, ¿vale? Muchos de ellos aducen a que nosotros estamos continuamente pidiéndoles explicaciones en el sentido de que deseamos que ellos justifiquen de una manera racional y lógica, de acuerdo a lo que es irracional e ilógico, o la vertiente puramente analógica que tiene un lenguaje simbólico, ¿no? Claro. Entonces ellos se convierten en los irracionalistas, en el sentido de que nosotros sí abordamos epistemológicamente la cuestión de dar cuenta de por qué los factores astrológicos tienen las valencias que tienen y por qué las técnicas que nosotros utilizamos son unas técnicas consistentes y no son unas técnicas que se basen en metáforas abiertas ni en principios de analogía pues salvajes, ¿no? Y claro, precisamente los transaturninos es el ámbito en el cual esas analogías se han desbocado completamente. Desbocado, desbordado a un nivel apocalíptico. O sea, completamente, pero es que por analogía lo que se ha hecho con los transaturninos se ha introducido dentro de el nivel de comprensión de lo que son los planetas del septenario. Y de alguna manera se han transpersonalizado. Ha dado en el clavo ahí. Los planetas del septenario, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba... Y no solo eso. Ok, dale, usted primero. Es que se me olvida, voy a copiar. Yo recuerdo cuando estudiaba astrología psicológica, que leía los libros de Liz Lynn, de Howard Sasportas, de Richard Idemont, y yo recuerdo ellos tenían un libro sobre los transaturninos, donde abordaban en profundidad, pues de manera muy vetusta, o sea, a través de largas tiradas, ¿de acuerdo?, lo que representaban simbólicamente sus planetas. Y después de abordar el tema de los transaturninos, Howard Sasportas escribió un libro, ¿de acuerdo?, sobre los planetas personales, sobre los planetas rápidos, los planetas que quedan más acá, ¿no? Y decía, pues hasta cierto punto nos vemos como obligados, ¿de acuerdo?, a recurrir a dar una explicación de los planetas tradicionales de toda vida, ¿de acuerdo?, que tienen muchísimo menos incidencia a un nivel de la psicología profunda y que como se mueven en el nivel de lo cotidiano, pues, por decirlo hasta cierto punto, son no la base profunda de la astrología, sino una base puramente superficial y de andar por casa, ¿no? Entonces es darle completamente la vuelta al sentido de lo que es la astrología en sí misma, ¿no? Claro. Y desde cierto punto de vista, la astrología moderna se ha convertido en una astrología transpersonal. Y mucha de la astrología, tal y como se vende, ¿de acuerdo?, en los ambientes más serios, ¿de acuerdo?, es astrología transpersonal. La astrología de Huber, ¿de acuerdo?, la astrología humanista. Dane Rudhyar influenció todo eso, claro, también. Sí.
sí, las de la teosófica, la escuela arquetipal, palabra astrología También arquetipal. la astrología antroposófica de Rudolf Steiner, posterior a ella, o sea, todas más o Sí. menos es la misma cosa. Pero en esencia, o sea, yo lo que las considero es, usted lo dice transpersonal, pero realmente es astrología iconoclasta. Esa astrología es una astrología que habla, que recupera el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, pero me refiero al pensamiento mágico en un sentido puramente peyorativo. evocativo, o sea, en un sentido puramente evocativo y metafórico, ¿no? Claro. O sea, a través de la comprensión de arquetipos que están incardinados dentro de una historia literalizada, literaria, ¿de acuerdo? Que está vinculada pues, a la transmisión de los mitos y no sé. No voy a decir que no haya una lectura posible de la astrología desde ese paradigma, porque ese paradigma lo ha leído todo desde sus propias premisas y lo ha hecho, ha construido una manera de ver el mundo, que es una manera que desde los años 50, 60, con la irrupción del New Age, ¿de acuerdo? Pues se ha adueñado en gran parte de un cierto espectro de inteligencia, ¿no? Y de alguna manera ha sido muy reverdecida y muy imperante, hasta cierto punto se ha impuesto en ciertos círculos progresistas, ¿no? Y no tan solo eso, sino que también en nuestro campo de astrología, pues hispanoparlante, específicamente lo que es el mundo hispano, la astrología moderna transpersonal, o sea, tiene un dominio bastante grande en comparación con el mundo anglo, por ejemplo, que es el otro mundo que yo conozco, donde hay más, donde obviamente pues la astrología moderna transpersonal pues tiene dominio, pero hay otras islas, o sea, hay otras cosas ocurriendo. En cambio, lo que es el campo pues hispanoparlante, o sea, América, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, España, y también, o sea, Brasil y Portugal, el mundo, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen a los portugueses? Ay, Dios mío. Y el mundo lusófono. Y lusos, los lusos, ¿verdad? Los lusos, así llaman a los... Por eso. El mundo luso, o sea, también tiene esa cuestión corriendo, o sea, pero tú sabes que nosotros somos minorías, es lo que me refiero. Y dos cosas que quería mencionar, añadiendo a lo que usted dijo, que otra de las razones por la cual la astrología moderna logró irrumpir de ese periodo del siglo XVIII sin oposición, sin ningún tipo de, tú sabes, de lucha con tradicionalistas o astrólogos clásicos, era que nuevamente la astrología estaba casi muerta, pero en esencia también se debe a este estado nebuloso, ambiguo, que tenía la astrología dentro del paradigma católico, o sea, dentro del paradigma europeo del Renacimiento y anterior a ello, donde habían personas que practicaban astrología, especialmente eclesiástico, claro, desde un punto de vista como criptoastrológico, eran criptoastrólogos, porque también el problema con la astrología y la religión católica era que era el problema de la libre voluntad, más que nada. Y como siempre estuvo ahí, pero como no estuvo ahí, y entonces las personas que practicaban la astrología clásica eran personas que lo hacían en privado o que tenían, o sea, especialmente me refiero al paradigma al cual me refiero, porque obviamente pues habían otras personas que practicaban astrología pues en otros contextos. Estoy pensando en lo que es la astrología más judía dentro de los bolsillos existentes en Europa. Quizás había algo relacionado a los gitanos o algo así, pero prioritariamente dentro del paradigma dominante la astrología estaba en un sitio bien nebuloso. Imagínense un sacerdote decir, espérate, la astrología clásica, o sea, no va a tener problemas. y eso es lo que sucede, que muchas personas no reconocen esto. O sea, también mucha de la magia demonológica que surge en el medioevo, surge por actividad eclesiástica, porque hacían los exorcismos y se daban cuenta, espérate, yo también puedo utilizar estos demonios para hacer otras cosas. O sea, y vemos que todo eso está en un sitio bien nebuloso, porque pues en esa época pues los eclesiásticos eran las personas del conocimiento, para bien o para mal, o para mal o para bien. Y entonces ese lugar nebuloso pues permitía que todas estas cosas pues se olvidaran y estas cosas nuevas resurgieran en un sentido pues iconoclasta de cortar con la tradición y decir esto es lo nuevo. Claro, ahora en el siglo XX
con el redescubrimiento del catálogo, ¿cómo es que se llama? El catálogo Astrologicum, donde están todos los libros viejos de astrología árabe, latina y los códexes en las librerías, sí, en las bibliotecas, disculpa. ¿Librería o biblioteca? En las bibliotecas europeas también. Europeas. Tienes la irrupción de la Yotisha en Occidente, tienes también ahora Project Hindsight y esta cepa nueva del Renacimiento, el Internet. O sea, el renacimiento de lo que es la astrología clásica está empezando a demostrarle a las personas de que, miren, vamos a ver de nuevo a los transaturninos. Ahora bien, yo no soy de estos recalcitrantes que piensan que los transaturninos no sirven para nada. Yo pienso que Neptuno y Urano hay algo ahí. O sea, especialmente en lo que es la astrología mundana. Pero ¿qué es? Yo no sé. Y no creo que nadie va a saber a ciencia cierta, por lo menos hasta dentro de 1000 años, cuando ya tengamos esas órbitas ya taladas, ¿verdad? No sé si tiene alguna opinión respecto a esto. Los transaturninos evidentemente tienen cierta influencia. Existe una influencia que está vinculada a sus ciclos, ¿de acuerdo? A sus ciclos matemáticamente establecidos, y muy probablemente habría que hacer un estudio o escribir algún texto en donde esas influencias quedaran puestas de manifiesto y se explicaran desde un punto de vista astrológico porque esos planetas pueden tener hasta cierto punto influencia. Claro. Aunque el tema de las influencias planetarias es un tema harto polémico. Sí, y yo creo que en un primer momento deberíamos... Tiene dos siglos de debate. Claro. No, muchos más. O sea, el tema de la influencia astrológica... Digo, 2 milenios, está... perdón, 2 milenios me referí, perdón, disculpe. 2 milenios. O sea, 2 milenios ha estado siempre en el candelero, ¿no? Pero por encima de todo yo creo que hubo un momento en el cual quedaron canceladas todas esas polémicas, ¿no? Y hasta cierto punto donde la astrología se asentó y generó sus más conspicuos frutos, o sea, donde fue ilustremente alzada hasta los más altos niveles de prestigio en cuanto a una técnica que era utilizada por reyes, por hombres, y que sirvió pues para constituir pues grandes ciclos históricos. O sea, la astrología contribuyó a crear imperios, ¿no? Y los astrólogos estuvieron involucrados, de acuerdo, en esos momentos, en esos procesos. La fundación de Bagdad, por ejemplo, claro. Por ejemplo, la fundación de Bagdad, ¿de acuerdo? Y otros muchos eventos en aquel tiempo. En aquel tiempo se hablaba de la influencia planetaria en unos términos que nos parecerían muy modernos y muy basados en principios racionales y científicos, metodológicamente hablando, y dando una explicación puramente naturalista y puramente desvinculada de cualquier tipo de elemento oscurantista o mágico, ¿no? Hay que decir, hay varios factores que son muy paradójicos respecto de los transaturninos, ¿no? O sea, por un lado, los transaturninos son los planetas mágicos, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí están las tres figuras. O sea, está la figura del mago, ¿de acuerdo? Urano, la figura del místico, ¿de acuerdo? Y la figura del salvaje o la figura del demoníaca, ¿no? El demonio, ¿no? La figura de Plutón, ¿no? El guardián del Tártaro, ¿no? Entonces, en la astrología, esos elementos, esos arquetipos, no habían estado presentes nunca de esa forma. O sea, nosotros no habíamos visto irrumpir esos elementos mágicos desde lo más profundo del claustro inconsciente de los individuos de esa manera tan brutal. O sea, es que la astrología siempre fue astronomía. Con lo cual, cuando nosotros hablamos de astrología, nosotros en nuestra escuela, o cuando nosotros hablamos desde la astrología tradicional de lo que hacemos, yo estoy seguro de que cualquier científico que nos escuchara, ¿de acuerdo? Pues no podría rebatir una clase de logos astrológico, porque estamos hablando continuamente en términos puramente astronómicos. La mayor parte del tiempo no estamos haciendo una interpretación literal de elementos simbólicos arquetípicos, sino que estamos hablando mucho de astronomía. Claro, cuando nosotros hablamos con astrólogos modernos,
nos enzarzamos muchas veces en discusiones porque estamos hablando en lenguajes diferentes. Nosotros estamos hablando del lenguaje que utilizaron los científicos, ¿de acuerdo?, hasta prácticamente el siglo XVII para comunicarse en cuestiones que tenían que ver con sus estudios y con las técnicas que ellos usaban, ¿no? Entonces, el lenguaje astrológico clásico es un lenguaje científico, mientras que el lenguaje posterior, y además hay que tener en cuenta que la astrología moderna irrumpe con nuestras personas hasta cierto punto, ¿vale?, es completamente evocador, es completamente un alarde de poesía, ¿de acuerdo? De poesía astral, o llamémoslo como queramos, ¿no? Y ese es el choque que nosotros experimentamos. O sea, hay muchísimos astrólogos que han pasado de la astrología moderna a la astrología tradicional precisamente buscando una explicación coherente acerca de por qué funciona la astrología y buscando las bases lógicas para entender cómo se desarrolló el lenguaje astrológico. Con lo cual los racionalistas y los que vamos al fundamento metodológico de lo que es la técnica astrológica somos los astrólogos clásicos, ¿no? O sea, los mágicos, la magia, ¿de acuerdo?, está vinculada a la astrología moderna. La magia, no me refiero a la magia que nosotros hemos practicado siempre. O sea, no me refiero a la magia fantasía, a fantasía. Sí, a una magia fantástica, ¿no? No a la magia Al-Kindi, por ejemplo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un texto magnífico sobre la influencia de los rayos astrales, ¿de acuerdo? Es un libro de Al-Kindi del siglo VIII. Al-Kindi fue un científico árabe que irrumpió dentro del ámbito de la astrología a una edad bastante provecta. O sea, fue un hombre que se inició en la astrología cuando ya había sobrepasado ampliamente, ¿de acuerdo?, su revolución de Saturno. O sea, ya tenía más de 30 años, ¿no? Con lo cual, de hecho, creo que llegaba hasta los 50 prácticamente. Y durante toda su vida se dedicó a estudiar ciencia, o sea, ciencias naturales. Y la manera de explicar la magia, ¿de acuerdo?, es a partir de los principios y los preceptos de las ciencias naturales. Y nosotros podemos leer sus textos y son textos naturalistas, y son textos que hablan de la naturaleza, hablan en términos aristotélicos, hablan de una visión pues, totalmente positivista de la realidad y organicista del universo y del mundo, ¿no? Y precisamente todo el lenguaje que está vinculado a los transaturninos se mueve por otros derroteros completamente diferentes, ¿no? Y por eso cuando nosotros hablamos con astrólogos contemporáneos acerca de eso, pues surgen muchos roces. Surgen roces porque nosotros estamos pidiendo justificación a aquellos que justifican lo que dicen a partir de analogías, metáforas y apelar pues, al inconsciente y a lo irracional. Definitivo. Y yo, en mi experiencia personal, para que ustedes, y yo creo que yo se lo he comentado, yo llegué a la astrología porque yo estudiaba y me topé con lo que es el mundo tradicionalista y la tradición, y yo llegué a la astrología por esa vía. Y cuando llego aquí y veo astrólogos modernos y veo que la mayoría de las personas se inician en la astrología moderna, la astrología transpersonal, que trabaja con transaturninos y otras cosas que no hemos mencionado aquí, o sea, el nivel de aberración es tal, no por el hecho de que practiquen eso, sino por el hecho de cómo se identifica, porque como usted precisamente dice, es una astrología fantástica que quieren pasar como la astrología más científica y más racional y más vulcana del mundo, cuando realmente no lo es. Y hay astrólogos modernos que notan esto y toman un camino más literalmente mágico, como usted hizo. Hemos hablado aquí de Carl Jung, de cómo él, tú sabes, trata de armonizar esta perspectiva moderna con los arquetipos, y en ese proceso él se está volviendo para el mundo tradicional. Y a la misma vez, como usted dice, muchos astrólogos modernos terminan en la astrología tradicional, pero yo nunca he visto un astrólogo tradicional que termine en la astrología moderna. Jamás, es un camino sin retorno. O sea, es que es un hecho sorprendente. O sea, el caso de Robert Hunt es uno de los casos paradigmáticos, son unos ejemplos más claros, ¿no? Pero ni mucho menos el único. O sea, nosotros vemos astrólogos que han medrado como astrólogos psicólogos, ¿no? Aún en escuelas de astrología psicológica se sigue recomendando un libro que no volvió a editarse, Robert Hunt, Símbolos del horóscopo, Sí, ¿de acuerdo? Que
que fue durante tanto tiempo considerado pues, uno de los libros clásicos para estudiar astrología psicológica, ¿no? Robert Hahn empezó con el proyecto Insight, empezó a investigar las raíces de la astrología y estuvo prácticamente 15 años en ejercer como astrólogo, estudiando precisamente para repristinarse o de alguna manera reciclarse, convertirse en un astrólogo en otros términos, ¿no? Y encontramos después de ese proceso de transformación Robert Hahn totalmente remozado, escribiendo textos de astrología antigua y traduciendo textos de astrología antigua y volviendo a ejercer como un astrólogo clásico y rehabilitando todas las técnicas clásicas y convirtiéndose en el gran apologeta, ¿de acuerdo? Y en el gran fautor y en el absoluto pope, como lo fue antes de la astrología psicológica, ahora de la astrología tradicionalista, ¿no? Y eso lo hemos visto multiplicado en muchísimos casos. La mayor parte de los astrólogos que hoy en día son astrólogos tradicionalistas fueron antes astrólogos que practicaron una astrología psicológica, practicaron una astrología hasta cierto punto moderna, con diferentes visos, con diferentes niveles de acercamiento a la astrología tradicional, como durante muchos años se enseñó. Pero lo que nosotros, por encima de todo, observamos es que cuando un astrólogo psicológico pasa a la astrología tradicional, empieza a leer textos clásicos, es un proceso de no retorno. O sea, el astrólogo que descubre las fuentes no vuelve a la astrología psicológica. Y es una cosa que hasta cierto punto, con la que hasta cierto punto jugamos los que nos dedicamos a la transmisión, ¿no? O sea, decimos, vamos a ver, si es que en realidad, teniendo en cuenta que la astrología tradicional no rebate las bases de la astrología psicológica, teniendo en cuenta que las bases de la astrología psicológica están firmemente fundadas en un proceso histórico que se inicia con la irrupción de la astrología horoscópica en un momento determinado, ¿vale? Pues, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente vas a las raíces, miras y justificas con claridad meridiana, de una manera arqueológica hasta cierto punto, cuáles son las bases de la astrología que practicas, ¿no? Para practicar tu astrología psicológica? Y entran las personas, pues estudiar astrología tradicional, al cabo de un mes, al cabo de 2 meses, las personas empiezan a dejar de practicar la astrología psicológica para empezar a utilizar la astrología antigua. Y a lo largo del tiempo se va generando un proceso que es una ola que brota desde el interior de la persona por esa necesidad que a todos nos ha llevado a la astrología a descubrir las bases, ¿de acuerdo? Y de comprender la relación del hombre con el cosmos. Empezamos a darnos cuenta de que es un camino de no retorno. No he conocido ningún caso en el cual una persona que venga de la astrología psicológica haya entrado en la astrología tradicional y haya vuelto a la astrología psicológica bajo ningún concepto. Literalmente uno regresa a su casa astrológica. Más allá del concepto de las casas en una carta horoscópica, sino es que uno regresa a casa. Porque uno regresa a la tradición, a los ancestros. Sí, el tema de los transaturninos es probablemente uno de los puntos en los cuales pues, se produce esa renuencia. Yo, por ejemplo, estaba leyendo el otro día una traducción, ¿de acuerdo?, de Robert Hahn, de Festo, ¿de acuerdo?, en la cual veíamos al principio de la traducción de Festo, de la apotelesmática, que es uno de los textos clásicos de la astrología helenística, uno de los más importantes, el libro de Festo. Allí empieza Robert Hahn y pone en la primera página la natividad de Festo de Tebas. Esto es, pone la carta de Festo. Porque nosotros la tenemos, porque él nos la aporta, ¿no? Y curiosamente está con el sistema de casas de Koch, ¿de acuerdo? O sea, con un sistema de casas de cuadrantes y con transpersonales, ¿vale? Entonces, los transpersonales son ese elemento a través del cual, por algún motivo, no deseamos, o los que hayamos estudiado tengamos un leve atisbo de lo que representaron los transpersonales cuando estudiamos astrología, es uno de los elementos de los que más nos cuesta desprendernos cuando nos vamos para la astrología tradicional. Yo nunca pasé por eso, pero he notado muchas personas que me han comunicado ese mismo pensamiento. Estaba el otro día hablando con Eduardo, ¿vale? Estábamos hablando, Eduardo usa, por ejemplo, los transpersonales, y decía, yo reconozco que los transpersonales tienen su importancia, ¿no? Pero por encima de todo, él hablaba en sus conversaciones con Robert Smith,
y decía que Robert Smith le decía, que le comentaba, pues yo no me voy a desprender de los transpersonales. Yo voy a seguir utilizando los transpersonales, ¿no? Sí, Pero porque hasta cierto punto, nuevamente, y quiero que la gente entienda esto, hay algo en los planetas transpersonales porque están ahí, especialmente Neptuno y Urano. Yura, Hay algo ahí, pero ¿qué es? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y obviamente cuando los transpersonales están en conjunción cercana con una cúspide o un planeta, hay algo ahí, especialmente si están en el ascendente también. Yo tengo Urano en el ascendente, por ejemplo, muy cercano a mi primera cúspide. O sea, hay algo ahí, y, pero y ¿qué en mi es? vida, Esa es la pregunta. yo tengo una de las cartas, personalmente, tengo una de las cartas más transpersonales que una carta muy transpersonal, pero es que, por ejemplo, tenemos los 3 toques que dio Urano a mi nodo norte en Acuario, perdón, a mi nodo norte en Acuario, está en la casa 10. Cada vez que un Urano tocó al nodo, tuve un hijo, ¿de acuerdo? Wow. O sea, es algo sorprendente. Mi tránsito de Plutón por encima del Sol fue un tránsito que fue realmente un proceso de transformación dramático, drástico Wow. en mi vida, que generó una gran conmoción. O sea, vamos a ver, el tema de los transpersonales es un tema a través del cual pues, habrá que hacer muchas investigaciones. Yo, por ejemplo, estaba viendo precisamente el tránsito de Plutón y estaba leyendo el libro de Wolf Green, por ejemplo. Plutón, creo que se titula como Epitafé, el trayecto del alma, y él habla de Plutón como del elemento vinculado al karma, ¿no? Vinculado a los nodos. Y da una técnica de interpretación de lo que representa Plutón por casa, por signo y en relación a los nodos, de acuerdo, que le sirve para explicar cosas que tienen que ver con procesos kármicos que llevan al individuo de acuerdo a otros planos de conciencia, de acuerdo, que atraen a este nivel de encarnación experiencias de otras vidas, ¿vale? Y curiosamente es un libro muy vetusto, o sea, es un palimpsesto de cerca de 800 páginas. Es un libro de 800 páginas en donde se dan técnicas de interpretación astrológica hasta cierto punto muy medidas, hasta cierto punto muy establecidas conforme a criterios técnicos muy rígidos, ¿de acuerdo? Y muy versátiles también. Pero no menciona los planetas del septenario en ni una sola página. O sea, el tratamiento que da los planetas del septenario es prácticamente residual. Con lo cual, al final, muchos astrólogos de esta escuela, ¿de acuerdo? Olvidan el papel de los planetas del septenario, dándole a los planetas transpersonales una importancia desmedida. Sí es Claro. cierto que se aprecia a los tránsitos, por ejemplo, Urano con la Luna, por ejemplo, Urano con los nodos, Neptuno con los nodos, Neptuno con el Sol, aspectos difíciles de Plutón, o sea, la conjunción de Plutón con las luminarias, la conjunción de Plutón con el ascendente, todo atrae una serie de eventos a la vida de las personas, pero yo diría que con Rudyard, ¿de acuerdo? Con Rudyard, diría que son elementos alienígenas, ¿no? O sea, son elementos alienígenas dentro de este sistema. Definitivo. Y yo cuando hablo de los transpersonales, algunas veces lo hago en las clases porque mucha gente me pregunta acerca de los transpersonales y yo tengo a gala, a lo largo de todas las cerca de 400 horas que llevamos en este año en Logos Astrológico de formación, no haberle dedicado ni 10 minutos a los transpersonales, sino para decir esto, ¿no? O sea, que cuando tú tienes los transpersonales en la carta, los transpersonales en la carta son como las columnas rígidas en un aparcamiento, ¿no? Es un aparcamiento de coches, ¿de acuerdo? Los transpersonales serían como columnas rígidas, ¿vale? Que no tienen movimiento, pero que no las puedes obviar, porque si te comes una columna, ¿de acuerdo? Pues Vas a chocar. evidentemente ahí hay peligro de chocarse. Pero por encima de todo, lo que observamos en las natividades es que cuando hay un impacto potente de un transpersonal a un planeta personal, lo que se produce es un desborde de lo que representan Una las catarsis. características que ya están allí, ¿de Claro. acuerdo? O sea, acentúa cosas que ya vemos en la carta. No es que aporte elementos nuevos, sino que les da una dimensión hasta cierto punto grotesca o esperpéntica, ¿no? Y son muy molestos en la carta. Albert, vamos a continuar esta conversación. Vamos a hacer una parte 2, porque todavía hay varias cosas de las cuales queremos hablar.
Así que vamos a cerrar aquí y le exhortamos a todo el mundo a que sintonicen a la próxima parte. Cualquier cosa, si quieren contactar a Albert, aquí abajo está sus contactos de Logos Astrológicos, que es su escuela astrológica clásica allá en Barcelona. Pero es internacional porque también coge cosas por internet. Así que, Albert, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.